longitud entre la altura. Entonces, la longitud ariostrada va a ser igual a la longitud por la base dividido entre la altura, que proviene de igualar las esbelteces. ¿Ya? La clasificación de las columnas, ¿no? Para tener en cuenta los distintos modos de falla que se presentan en columnas dependiendo de su esbeltez. Estas han sido clasificadas, como ya hemos visto, en cortas, intermedias y largas, ¿no? Es decir, la relación de esbeltez será la longitud efectiva dividida entre el lado menor. Y esto separa las columnas cortas de las intermedias. Ahora, el límite entre columnas intermedias y largas está dado por la relación de esbeltez. Es decir, la relación de esbeltez es igual a CK, a este coeficiente CK, que lo estamos viendo en la tabla, ¿no? Por 2. Donde este coeficiente CK, que lo estamos viendo en la diapositiva, se lo calcula con la siguiente relación. Es la relación de esbeltez por la cual la columna, considerada como columna larga, tiene una carga admisible igual a 2/3 de la carga de aplastamiento. Es decir, 2/3 del área por la carga de aplastamiento, ¿no? Es decir, por el esfuerzo máximo admisible en compresión paralela a las fibras que estamos viendo en la diapositiva. Entonces, de aquí tenemos lo siguiente, que esta carga admisible es igual a 0.329 por el módulo de elasticidad, por el área, por esta relación de esbeltez, ¿no? Este coeficiente CK al cuadrado. O también es 2/3 del área por el esfuerzo máximo admisible en compresión paralela a las fibras. ¿Ya? Los valores de este CK, ¿no?, lo vamos a sacar de esta tabla, ya sea del grupo A, del grupo B o del grupo C. Por ejemplo, para el grupo C, este coeficiente CK debería ser 18.42 y para entramados debería ser 22.47, ¿no? Entonces, los esfuerzos admisibles, fíjense, usados en el diseño de columnas y entramados son principalmente el de compresión paralela a las fibras y el de flexión. El esfuerzo de tracción paralela a las fibras proviene, ¿no?, en el diseño de elementos a flexotracción, y la obtención de estos esfuerzos ya lo hemos visto más adelante, ¿ya? Para entramados no se considera apropiado incrementar estos esfuerzos admisibles en un 10%, suponiendo que el trabajo en conjunto de los pies derechos compensa estos esfuerzos menores en algunas piezas. ¿Listo? ¿Qué sucede ahora con el módulo de elasticidad? Y ahí veíamos los esfuerzos máximos admisibles. Antes de entrarnos al módulo de elasticidad, veremos los esfuerzos máximos admisibles. Ya. En los esfuerzos máximos admisibles, los esfuerzos admisibles usados en el diseño de columnas y entramados son principalmente el de compresión paralela a las fibras y el de flexión. El esfuerzo de tracción paralela, ¿no?, a las fibras interviene en el diseño de elementos a flexotracción. Ahora, la obtención de estos esfuerzos lo hemos visto más adelante, les decía. ¿Qué sucede ahora con el módulo de elasticidad? Los módulos de elasticidad usados en el diseño de columnas
son idénticos a los de flexión. Se considera que en la determinación ya de las cargas admisibles de columnas intermedias y largas, ¿no?, la falla por pandeo está ligada a la resistencia a la flexión de estos elementos combinada con la de compresión. Por consiguiente, el módulo de elasticidad a ser usado en estos cálculos puede ser el correspondiente a una flexión estática. Por tanto, se recomienda usar el módulo de elasticidad promedio para el diseño de entramados. ¿Ya? Y en el caso de las columnas, utilizamos el módulo de elasticidad mínimo. Estas últimas, ¿no?, trabajan aisladamente, por lo que es necesario garantizar que las propiedades que intervienen en la determinación de su resistencia sean iguales o mayores a las supuestas. Vámonos ahora con las cargas admisibles en elementos sometidos a compresión, ¿no? Solo se consideran aquí los elementos sometidos a compresión en la dirección paralela a las fibras. Las columnas cortas no se pandean y desarrollan toda la capacidad al aplastamiento de la sección transversal. Ahora, para columnas intermedias, ¿no?, que fallan por una combinación de aplastamiento e inestabilidad, se ha adoptado una ecuación experimental por el National Forest Products, ya del laboratorio de Madison. Si bien estos experimentos han sido realizados con columnas de maderas coníferas, a falta de resultados experimentales con maderas latifoliadas, se ha considerado conveniente adoptar este criterio, ¿no? Entonces, en la gráfica podemos ver la carga admisible en columnas, ya sean las cortas, las intermedias o las largas, ¿ya? Además que para columnas largas, ¿no?, la carga admisible está limitada por la carga crítica de Euler, el NC sub R, que veíamos en las ecuaciones, ¿ya?, reducida por un factor de seguridad de 2.5. Este último valor, fíjense, tiende a reflejar el hecho de que en columnas esbeltas las imperfecciones en la orientación de las fibras, la curvatura inicial o la excentricidad de las cargas, ¿no?, pueden resultar en una carga real menor. Ahora, el módulo de elasticidad considerado es siempre el módulo de elasticidad mínimo para columnas y el módulo de elasticidad promedio para entramados, ¿ya? Los elementos sometidos a flexocompresión. La fórmula empírica adoptada para el diseño de elementos a flexocompresión es la ecuación 9.11, ¿no?, y es similar a las utilizadas en los diversos códigos de diseño. El factor de magnificación de momentos de la ecuación 9.9 permite considerar en forma simple la interacción entre la fuerza axial y los momentos de flexión. Este factor da resultados muy aproximados hasta valores de la carga admisible con la carga de Euler de 0.60, ¿no?, esa relación. Ahora, cuando los momentos aplicados son tales, ya que la deformación es de doble curvatura, el factor de magnificación es conservador. No se han considerado, ¿no?, coeficientes de modificación por el tipo de deformación,
tanto por razones de simplicidad como porque el caso común en columnas de madera es el de curvatura simple, ¿ya? La recomendación de usar una excentricidad mínima se ha desestimado por el momento para considerar los momentos introducidos por una carga que no es perfectamente axial, pequeñas curvaturas iniciales. Se ha adoptado el criterio de modificar ya el factor de seguridad. Entonces, como estos efectos son más pronunciados en columnas largas, el factor de seguridad es la carga admisible controlada por pandeo, que es ligeramente mayor que el utilizado para fallas de compresión o aplastamiento, ¿no? Y ahí tenemos las deflexiones en las columnas, deflexión 1 y la deflexión 2. ¿No? En este caso la deflexión 1 es mayor o igual que la deflexión 2. Los elementos sometidos ahora a flexo-tracción, ¿no? Fíjense en la expresión ya que se presenta para el diseño de estos elementos. No contempla, ¿no?, un factor de amplificación del momento por la presencia de la carga axial, ya que este efecto no se presenta en este caso. Por el contrario, la carga de tracción estabiliza el elemento. ¿Qué pasa ahora con los diagramas de diseño y las bases de cálculo? Los diagramas, al igual que en las vigas que veíamos, ¿no?, que se presentan, facilitan la obtención de la carga admisible en columnas de sección transversal rectangular. No estamos hablando de las circulares. ¿Ya? Están basados en las recomendaciones de la parte 1, ¿no? Y sustituyen a los pasos 2 al 6 que veíamos en el procedimiento de diseño. ¿Ya? Asimismo, esta determinación de la carga admisible es útil para la verificación de la ecuación 9.8 en el caso de la flexocompresión, ¿no? En las bases de cálculo, los diagramas han sido preparados para columnas biarticuladas, para ese caso, sometidas a carga axial de compresión. Ahora, los esfuerzos usados en los cálculos han sido los de la tabla 9.2, que lo hemos visto más antes, ¿no?, o de la 13.2, y el módulo de elasticidad mínimo de la tabla 9.3. ¿Ya? Ahí estamos viendo nosotros en el gráfico lo que es una columna biarticulada, ¿no? Para ese caso están diseñados los diagramas de columnas. ¿Ya? Las curvas, ¿no?, presentan para cada escuadrilla de carga admisible en función de su longitud efectiva. ¿Ya? Entonces, para cada uno de los grupos de madera estructural A, B, C, se presentan 4 diagramas. Los 2 primeros van a corresponder a las cargas admisibles determinadas por el pandeo alrededor del eje débil, o sea, la dimensión menor. Los 2 restantes, ¿no?, corresponden a cargas admisibles determinadas por el pandeo alrededor del eje fuerte de la sección, es decir, la dimensión mayor. Ahora, para el caso de escuadrillas cuadradas, solo se presenta una curva y esta aparece en el primer diagrama. ¿Ya? Para facilitarnos su identificación, debajo del título de las columnas se indica el eje alrededor del cual ocurre el pandeo. El eje YY, que es el eje débil, aparece en primer lugar. Después tenemos el eje X, que es el eje fuerte, aparece en segundo lugar. Y las cargas determinadas mediante estos últimos diagramas solo deben usarse en caso de que el pandeo, ¿ya?, alrededor del eje débil esté debidamente restringido. O sea, cuando la esbeltez según el eje Y sea menor
o cuando más igual a la esbeltez sea el eje X, ¿no? Para eso las dimensiones de la sección transversal, conociendo la magnitud de la carga axial que debe soportar, ¿no? Además de su longitud efectiva. Ahora la carga admisible de una columna, conociendo su longitud efectiva y las dimensiones de su sección transversal, ¿ya? Vamos a ver en el proyecto las columnas, ¿no? Justamente hoy día nos tocaba ver ese punto. Fíjense, los diagramas agrupan las curvas de carga admisible para las secciones preferenciales de la siguiente forma. Ahí tenemos las escuadrillas con las dimensiones reales y las dimensiones equivalentes, de acuerdo a las esbelteces. En el primer diagrama, la esbeltez Y es mayor a la esbeltez X, al igual que en el segundo diagrama. En cambio, en el tercero y en el cuarto es al revés, ¿no? La esbeltez Y o la esbeltez X es mayor a la esbeltez Y. Por ejemplo, con una dimensión de 9 por 4 centímetros o de 4 por 2 pulgadas, ¿ya? O con una dimensión de 4 por 9 centímetros o en dimensiones comerciales de 2 por 4 pulgadas. Ahora, antes de irnos al diseño usando los diagramas, tenemos las aplicaciones, ¿ya? Los diagramas de columnas pueden usarse para determinar lo siguiente. Para columnas donde se usa el módulo de elasticidad mínimo, ¿no? Para seleccionar la escuadrilla, tantear la sección, por ejemplo 9 por 9, para calcular la esbeltez. Y en este caso, la longitud efectiva es igual en ambas direcciones, ¿no? Así como las dimensiones de la sección transversal. Entonces, en este caso, la esbeltez es igual a la longitud efectiva dividida entre el número menor, ¿no? O el lado menor que nos decían, ¿ya? Si esta esbeltez, ¿se acuerdan?, era mayor a este coeficiente CK, veíamos que era una columna larga. También nos sirve para determinar lo que son la carga admisible, el cálculo de la esbeltez, entre otros, ¿no? Ahora sí nos iremos al diseño usando diagramas. Entonces, los diagramas facilitan, ¿no?, el diseño sustituyendo los pasos 3 al 6, es decir, solo haríamos dos pasos, el 1 y el 2, y del 3 al 6 ya no lo utilizamos, es que estamos usando diagramas. Tenemos dos casos, al igual que veíamos en vigas, podría ser que en 3 casos, si no me recuerdo, ¿eh? En el caso 1, nos sirve para determinar la sección de una columna. Y para esto tenemos que seguir los siguientes pasos. Tenemos que seleccionar el diagrama apropiado, ¿no?, con la información de las bases de cálculo y con la ayuda de la relación de los diagramas 9.10.7. Posteriormente tenemos que ubicar la longitud efectiva, ¿ya?, que lo vemos en el eje de las X, ¿no? Y trazar una vertical por este punto. Posteriormente tenemos que ubicar la carga aplicada en el eje vertical de cargas admisibles, ¿no? Ahí tenemos que ubicar la carga aplicada. Y trazar una horizontal hacia la derecha hasta interceptar con la línea vertical de la longitud efectiva, ¿no? Y en este caso, las curvas que se encuentran por encima de este punto corresponden a las escuadrillas adecuadas para esta combinación de carga y longitud efectiva,
¿no? Puede ser, por ejemplo, de 14 por 14 centímetros, ¿ya? En un caso 2, nos sirve para determinar la carga admisible de una columna, ¿no? Conociendo su longitud efectiva y las dimensiones de su sección transversal. Y para eso tenemos que seguir los siguientes pasos. Tenemos que ubicar el diagrama correspondiente al grupo estructural escogido, en este caso el grupo C, ¿no? Como lo estamos viendo en el gráfico, ¿ya? Y la sección, ¿no? Puede ser, por ejemplo, una sección de 9 por 14. Entonces, para eso usamos el diagrama C10. Después tenemos que ubicar la longitud efectiva. Tenemos que trazar una vertical por este hasta interceptar la curva correspondiente a la escuadrilla en cuestión. Como en este caso nos decían 9 por 14. ¿Ya? Posteriormente, tenemos que interceptar con el eje de las cargas admisibles y leer el valor correspondiente, ¿no? Los diagramas también se pueden usar para determinar la máxima longitud efectiva, ¿ya? Que puede tener una columna de una escuadrilla dada bajo una carga aplicada conocida, ¿no? Por ejemplo, para el caso que se presenta les estaba diciendo de 4 por 14, no, de 9 por 14 centímetros, se va a proceder de la siguiente manera. Vamos a ubicar, ¿no?, en el eje vertical las cargas admisibles. Vamos a trazar una horizontal hacia la derecha hasta interceptar la curva de la escuadrilla seleccionada. Vamos a descender desde este punto hasta interceptar el eje horizontal de las longitudes efectivas, ¿no? Es decir, nos vamos de aquí, o nos vamos hasta la longitud efectiva, o nos vamos de la longitud efectiva hacia la carga admisible, ¿no? En este gráfico estamos viendo la relación, fíjense, de diagramas de columnas, ¿no?, donde nos muestran de acuerdo al grupo de madera, el pandeo, la carga admisible, las secciones preferenciales, ¿no?, de acuerdo a cada grupo, de acuerdo a la carga admisible, ¿ya? Los diagramas que se los acabo de mostrar, ¿no?, en esta diapositiva. Un ejemplo, hay más diagramas para los distintos grupos de madera. Nos iremos ahora a los entramados, los diagramas de diseño. Fíjense en los diagramas que se presentan, ¿ya? A continuación, ¿no?, facilitan la determinación de la carga admisible en entramados de madera. Y estos diagramas se basan en las recomendaciones que veíamos más antes, ¿no? Al igual que en las columnas y en las vigas tenemos las bases de cálculo. En las bases de cálculo nos indican lo siguiente. Los diagramas han sido preparados considerando los entramados como un conjunto de columnas biarticulares, cuya única posibilidad de fallar, ¿no?, por pandeo es en la dirección fuera del plano. Ahora, los pies derechos están arriostrados en el plano del entramado por la cobertura de pared o por arriostres horizontales, que hacen, ¿no?, que la esbeltez de los pies derechos ya fuera del plano del entramado sea mayor y controle la resistencia. Ahora, en el caso de que la carga considerada sea repartida por unidad de longitud del entramado, la carga admisible de los entramados se calcula de la correspondiente a cada pie derecho, dividiendo por el espaciamiento entre las mismas, ¿no? En algunos casos, el revestimiento puede contribuir significativamente a la resistencia. Ahora, los esfuerzos usados con los correspondientes, por ejemplo, el grupo C,
de la tabla 9.2 incrementados en un 10%, y el módulo de elasticidad promedio de la tabla 9.3, ¿ya? Posteriormente tenemos la presentación de los diagramas, ¿no? Fíjense que cada curva representa la carga admisible repartida por metro lineal de entramado, es decir, para una longitud efectiva dada, la máxima longitud considerada es 50 veces el peralte, o sea, 50H, ¿ya? Y para esto no se presentan diagramas solamente para maderas del grupo C, ya que como los requisitos de resistencia para pie derecho son bajos, no se justifica el uso de maderas más resistentes. Y ahí en la clasificación no se presenta un diagrama por cada sección de pie derecho. Para eso tenemos las siguientes escuadrillas. Por ejemplo, de 4x4 centímetros o de 2 pulgadas en dimensiones comerciales, ¿ya? Entonces nos indican que cada diagrama, ¿no?, contiene un juego de curvas para los siguientes espaciamientos de pie derecho: 30, 40, 50, 60, hasta 120 centímetros, ¿ya? Nos iremos ahora a su proyecto. No sé si tienen alguna duda o consulta hasta ahí. Ya. Primero lo que necesitamos nosotros es la longitud de la barra, ¿no?, y la tensión de diseño. La longitud de la barra, que la vamos a extraer de la planilla que veíamos de acá. Una de estas longitudes que les decía, que lo van a tener de dato o bien lo van a calcular, ¿ya? En este caso es 106 centímetros, ¿no? Para este caso usamos la tracción, que igualmente lo sacamos o lo extraemos de esta planilla. De por acá. De doble 5 me decía. Ahí está. ¿Ya? 1 kilogramos, ¿no? Elegimos una escuadrilla, en este caso de 2x2. Para eso calculamos su área, su momento de inercia,